Buenas noches, estimados gestores culturales, educadores, visitantes, todos bienvenidos. El Casal Catalá de Guayaquil es un espacio cultural que por casi 40 años difunde las culturas catalanas y guayaquileñas con una amplia programación donde artistas, gestores han participado con diversas propuestas. Danza, música, cocina, poesía, ferias culturales, conversatorios y demás forman parte de este largo recorrido. Están todos cordialmente invitados a revisar nuestra programación que tenemos en redes. Hoy, junto a Iniciativas Culturales Guayaquil, plataforma autónoma de gestión cultural liderada por Lorena Falconi, gestora cultural, presentamos el conversatorio Colegas, panel con gestores culturales, donde Alejandra Daza, Miguel Cantos y Lorena nos compartirán experiencias culturales y educativas. El espacio será moderado por Jorge Albuja, educador y también gestor cultural. Es miembro del Casal Catalá de Guayaquil, tiene un posgrado en Patrimonio Cultural Inmaterial y actualmente cursa una maestría en Educación Intercultural. Trabaja en el Colegio Americano de Guayaquil, donde coordina el proyecto Museo de la Diversidad Cultural. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Nieves. Bienvenidos sean todos a este espacio para poder compartir un diálogo ameno, un conversatorio con estos panelistas importantes para la gestión cultural y la educación local y provincial de una región que todavía tiene mucho que hacer y mucho que dar. Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero en el nivel social, luego en el nivel individual. Primero entre la gente y luego dentro del niño. Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica, a la formación de conceptos. Todas estas funciones superiores se originan como relaciones reales entre individuos humanos. Lev Vygotsky, un pedagogo ruso que definió hace más de 70 años qué es la mediación cultural y qué significa la educación dentro de la cultura. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio. Gracias a Nieves, al Casal, a Lorena, por hacer posible este espacio para dialogar en torno a la importancia de la educación y la cultura en la ciudad y en la provincia del Guayas, en dos aspectos súper importantes. ¿Qué es el patrimonio cultural y material en la educación y también las artes? Haremos un recorrido por la visión y el desarrollo de varios proyectos culturales y artísticos desde los ámbitos local y provincial, que desde lo estatal hasta lo autónomo han basificado y muchas veces encontrado a la educación como herramienta necesaria para sostener y dinamizar sus iniciativas, todas surgidas desde la necesidad de adentrarse a temas tan complejos como la identidad a través de la danza, a través de la música y a través de la narración oral. Desde hace varias décadas, organismos internacionales han planteado el concepto de educación dentro de la cultura y que ha surgido educación cultural, mediación cultural, acción cultural y de hace ya algunos años la mediación intercultural. Esta palabra súper politizada, intercultural, que significa algo en un contexto y otro en lo político, en lo estatal. En diversos contextos el artista también hace gestión, desarrolla iniciativas educativas y las sostiene en entornos inestables que muchas veces no comprenden el rol del gestor y la dimensión de la cultura y las artes. El fenómeno también se normaliza casa adentro entre los mismos gestores y los artistas. La formación de públicos y trabajar en temas de profesión son prioritarias para fortalecer el sector cultural. Entre esos, la formación de públicos, el trabajo en redes, también tenemos la creación de planes y políticas, entre otros. Las y los actores culturales de Guayaquil y su provincia tienen bien desarrollado algunos puntos importantes dentro de este diálogo. Además, trabajan en diversos emprendimientos culturales. La ciudad ha sufrido cambios con respecto al entretenimiento y la recreación. Diversos cantones de la provincia aún no poseen siquiera un espacio cultural,
pero hay emprendimientos que llegan al territorio, que trabajan de forma in situ. Frente a ello, es importante entonces tomar en cuenta en el 2020 cómo la provincia y Guayaquil van a festejar el Bicentenario. ¿Cuál es la visión de la cultura y la gestión y la educación dentro de esa visión? ¿Qué estamos haciendo al respecto en miras al 2020? A continuación, Miguel, Lorena y Alejandra nos compartirán sus experiencias. El Instituto Cultural Nuestra América es una entidad privada que ejecuta políticas, planes y proyectos de fomento del desarrollo cultural y académico en Guayaquil, Guayas y el Ecuador. El comunicador y artista plástico Miguel Cantos asume su dirección desde el 2018. Revisé algunas de las actividades del instituto y me llamó mucho la atención el proyecto Carrete Literario. Miguel, bienvenido. Cuéntanos un poco más acerca de este espacio y este proyecto tan significativo para la provincia del Guayas. Gracias, Lorena. A ustedes por compartir esta noche. Bueno, el Instituto Cultural Nuestra América tiene ya hace algunos años, desde el 2011, pero es desde el 2018 que se viene desarrollando aquí en Guayaquil. Los anteriores años se realizaban en Quito y nosotros formamos parte del ALBA Cultural, de este gran proyecto de integración de Latinoamérica, y donde el tema de la cultura también se venía desarrollando y tratando de impulsar. Entonces, bueno, el carrete literario es producto de nuestra comprensión que consideramos la necesidad de realizar actividad cultural, actividad de gestión cultural, no solamente en Guayaquil, sino ir pensando como provincia. Es ahí que nace la necesidad de que a través de un carrete que trate de englobar las actividades culturales diversas, desde la música, la danza, el teatro, las artes literarias, y tratar de trabajar desde una línea de acción teórica que nosotros nos planteamos como las economías culturales. Es decir, tratar de generar posibilidades de encontrar relación mucho más amena entre diferentes actores culturales a través de un solo espacio. El carrete literario ya lo veníamos desarrollando ya 4 ediciones, las cuales han estado trabajado netamente en Guayaquil, y esta vez a través de los fondos concursables del IFAIC nos dio la posibilidad de poder realizar el carrete ya a nivel de la provincia. Y lo realizamos en el mes de agosto, durante todo el mes de agosto, en los cantones de Playas, de Milagro y de Santa Elena, además obviamente de Guayaquil. Además de que también nosotros venimos trabajando con el tema de creación de públicos, y frente a eso nosotros somos muy críticos en los entornos culturales, en los círculos culturales en que comúnmente se gestiona. Nosotros consideramos de que el fomento y el desarrollo de las políticas culturales no puede ir desapegado si no trabajamos en el fomento de los públicos, y eso significa trabajar con los públicos que no están dentro de los propios entornos de los círculos culturales. Y en ese entorno no constan ni los sectores que forman parte, si analizamos a la provincia, a los cantones o a las juntas parroquiales de la provincia del Guayas, y principalmente a los adolescentes. Por eso es que el carrete literario ha estado vinculado netamente durante estas 5 ediciones al trabajo directo con estudiantes secundarios. De ahí nace el proyecto, el cual ha estado también desarrollado por Esmeralda Muñoz, quien ha sido un gran baluarte para el trabajo. Y bueno, en este carrete una de las cosas principales que tuvimos la posibilidad de trabajar con gestores culturales, con muchos sectores de estos cantones, también la posibilidad que al interior del carrete trabajar mediante una vinculación mucho más directa con jóvenes. De ahí nace la posibilidad de este librito que les vamos a obsequiar, que es el libro que se llama Los que siguen, que es, bueno, son 2 libros en uno. Esto es producto del primer intercolegial provincial de cuento e ilustración que realizamos, donde participaron más de 100 colegios de la provincia del Guayas, y participaron en torno al carrete literario a través de estos 2 ítems, de hacer un trabajo de ilustración que esté basado en el cuento Los que se van,
que yo me imagino que todos lo leyeron, edición de 1930, escrito por 3 adolescentes en aquella época: Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert, que tenían entre 17 y 21 años. Y para nosotros nos parecía, mientras Guayaquil debatía el tema de Medardo Ángel Silva, para nosotros nos parecía interesante llevar a través de los que se van una forma mucho más directa de generar ese encuentro con los jóvenes. Y trabajar el tema también de los cuentos, y desde ahí se dio esa posibilidad con un jurado de grandes escritores y también ilustradores de la ciudad nos dio esa posibilidad. El premio, bueno, qué mejor manera que el premio haya podido ser la edición de este libro. Y este libro lo estamos distribuyendo en bibliotecas, centros comunitarios, universidades, colegios, maestros, para que pueda existir una gran posibilidad de difusión de los adolescentes, porque es un gran sector cultural, un gran sector poblacional que aún no está dentro de la posibilidad del trabajo de los círculos culturales, no solamente desde el Estado. Yo creo que desde el aparato estatal, desde lo que hoy entendemos como Sistema Nacional de Cultura, no tiene bien encasillado su rol de participación, y tal vez medianamente desde los sectores independientes, pero yo también creo que eso es parte de que obviamente nuestra visión es una visión muy urbana, muy solamente en nuestro entorno, entonces no logramos entender a aquellos sectores invisibilizados, no entendemos de que el papel de la cultura va mucho más allá tal vez de los entornos comunes del trabajo, y nosotros trabajamos netamente con el papel de lo subalterno. Para nosotros la reflexión y la búsqueda y la interiorización de la práctica cultural a través de la subalternidad de aquellos sectores históricamente invisibilizados desde la política, desde la economía, desde la educación es fundamental. Además de que esto tiene mucho que ver también con el papel de la educación, porque no se puede desligar el papel de la cultura, de generar políticas culturales, si estas políticas culturales no generan un proceso educativo, que por lo general no tiene que ser netamente formal, pero es un proceso educativo que va desarrollando o va planteando las posibilidades de que se pueda mostrar muchas de las genialidades y las creatividades de los adolescentes. Por ponerte el ejemplo, y con esto para no alargarlo, bueno, en el tema de este intercolegial, si bien es cierto, hay muchos intercolegiales que se realizan, pero siempre los intercolegiales no salen de Guayaquil, o muchos de los intercolegiales no pasan de 2 o 3 instituciones, y también son muy aislados, son solamente las propias instituciones educativas. Este intercolegial fue a nivel de toda la provincia. Tratamos de generar una política mucho más amplia, buscamos tener el aval del Ministerio de Educación a través de los distritos de educación. Nos tocó ir a recorrer las instituciones educativas, y de ahí uno ve de que existe una gran cantidad de adolescentes que están en el tema de querer generar un proceso de desarrollo creativo. Tanto es así de que en este intercolegial quien gana en el caso de cuento de narrativa es una chica de 16 años del colegio Naranjito, del cantón Naranjito, un cantón donde no llegan los escritores, donde no llega la política cultural, donde no hay gestión cultural, no existen actividades culturales más allá de lo que podamos ver tal vez a nivel de fiestas de cantonales, de fiestas parroquiales, ¿no?, que es lo común. Pero eso nos demuestra y eso nos dice de que hay un sector que está invisibilizado tal vez por el propio Sistema Nacional de Cultura, pero que está muy ávido de lanzarse, de proyectarse, de tratar de generar una política muy interesante. No sé, hay un pequeño video que genera un compendio, no sé si lo podemos ver. Ya. Eso es parte de lo que se vino generando. Nosotros hemos venido tratando de impulsar en cada uno de estos cantones. Tuvimos la posibilidad de trabajar con más de... Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Calculo yo, según hemos hecho estimaciones, tal vez unas 1.200 personas en total en los 4 cantones que nos logramos trabajar en torno al carrete. Muchos gestores culturales, artistas también colaboraron con nosotros, dando talleres, conferencias. María Alejandra también estuvo con nosotros en Santa Elena, en una de las ciudades que nos colaboró bastante en el carrete, y se realizó un encuentro con los escritores, con los gestores, tratar de generar lo que nosotros hemos venido trabajando, tratar de plantearlo a nivel de muchos de estos sectores.
Y principalmente también al interior generar una pequeña feria de libros, ¿no? Para tratar un poco de dar esa posibilidad a que los escritores o las editoriales independientes también tengan la posibilidad de ir trabajando en conjunto, porque nosotros trabajamos mucho con el tema colaborativo. Creemos de que es una de las mejores prácticas que se pueden generar en el entorno cultural, porque muchas veces también, claro, si bien es cierto, los gestores, los artistas, tenemos diferentes experiencias o trabajamos desde nuestras propias proyecciones, pero muy poco se hace para tratar de unificar desde las diversas experiencias. Nosotros creemos que se puede ir creando nuevos procesos culturales desde la colaboración de las experiencias. Yo creo que generarle un valor a la experiencia de que cada artista o cada gestor pueda tener nos da la posibilidad de ampliar el mercado cultural, porque yo creo que en este momento también se plantea en preguntarnos a nivel de ciudad o a nivel de provincia si realmente existe un mercado cultural. Un mercado de producción cultural, habría que preguntarnos si no solamente ese mercado de producción cultural está ligado al entretenimiento o al espectáculo. Habría que preguntarnos qué pasa con el resto del entorno cultural y artístico, si realmente existe un entorno, una producción cultural que tenga esa posibilidad. Y yo creo que desde el instituto y desde el Carrete vamos generando tal vez un pequeño granito de arena para ir pensando, para ir visualizando, ir cómo llegar a otros públicos, a otros sectores, que también es necesario generar propuestas culturales. Venido trabajando durante este tiempo, ¿no? Ahora, quisiera saber si algún estudiante durante este proceso propuso algo que podría generarse después, alguna iniciativa surgida de los chicos. Sí, de quienes participaron en el intercolegial salió la idea de mantenerse en contacto. Ajá. Eso nos da la posibilidad, y yo espero de que podamos antes de que finalice este año, crear un pequeño taller de narrativa con ellos, porque si bien es cierto, tal vez este es el primer empuje, claro que ellos ya vienen escribiendo mucho antes, individualmente, obviamente también de su propio entorno, pero yo creo que con el libro nos da la posibilidad de tal vez ver si podemos a ellos crear un pequeño taller literario para que exista la posibilidad de que el proceso creativo se mantenga, de que ellos puedan escribir. También es una cosa que nos pareció muy interesante, porque pensábamos en un inicio que tal vez el concurso de narrativa no iba a ser tan fuerte porque, claro, partes desde la experiencia y si realmente del entorno secundario se genera un proceso educativo que te ayuda, te vincula a trabajar con la narrativa. No existe, tal vez existe la poesía, porque si bien es cierto, en los colegios yo creo que todos lo hemos vivido, en el colegio es normal que te hablen de Dolores Ventimilla y de Medardo Ángel Silva, pero nunca en el colegio te hablan de Pedro Jorge Vera, de Enrique Gil, de Otón Muñoz, de Aurora Estrada. O sea, también hay cierto encasillamiento en el entorno literario que tal vez te limita, ¿no? Sí. Pero también hay ese otro entorno literario que tal vez yo lo diría con las nuevas novelas juveniles y adolescentes norteamericanas, europeas, que también están dentro del mercado comercial, que mucho impacta también. Yo creo que eso es una cosa interesante, y desde los chicos salió esta posibilidad de que se pueda generar un taller literario, que estamos viendo la posibilidad de ir comenzando a trabajar, que tal vez la distancia ahorita en cantones nos genera un poquito de dificultad de poderlos encontrar porque son adolescentes, pero sí estamos viendo. Otro que nos salió es que también podamos ir trabajando con el tema de artes escénicas, de teatro, que nos pareció muy interesante, porque también parte en base a la necesidad o a la no existencia de espacios de artes escénicas en los cantones. O sea, hay cantones que lo tienen. Por ponerte el ejemplo, en Milagro hay un gran entorno cultural desde el teatro, hay como 3, 4 grupos teatrales. En Santa Elena también existe, pero que en el resto de cantones no hay. Entonces, parece que eso también, el llevar a estos eventos, el invitar a que ellos también formen parte de los propios eventos, como que te lleva a pensar, bueno, vamos tratando de abrir el campo desde otras esferas que tampoco no existen. Entonces, hay cosas súper interesantes que han podido salir desde las propias experiencias de los chicos. Y también nos ha dado
otro tipo de experiencias de cómo es el entorno a nivel de cantones, porque creo que no es la misma posibilidad que tú tienes para gestionar actividades culturales en la ciudad, que tienes muchas facilidades, ¿no? A nivel de espacios, a nivel de artistas, a nivel de gestión. En cambio, en cantones tú no ves eso, pues no existen espacios netamente creados para actividades culturales. La actividad creativa de los artistas o los gestores es muy aislada, se concentran en probablemente tal vez en las iniciativas municipales, pero parece que eso de ahí no pasa. Entonces eso también nos lleva a repensar cómo ir logrando crear tal vez un mecanismo que nos ayude a que la actividad cultural sea mucho más ágil a nivel de cantones, porque obviamente a pesar que somos la misma provincia, hay otras prácticas, otras experiencias que tienen a nivel de gestión que tal vez no son muy comunes, como en el caso de aquí de Guayaquil. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención en el caso de la provincia de Manabí es que la Casa de la Cultura de esta provincia está articulando y reactivando estos espacios culturales en los cantones, no fuera de Puerto Viejo o fuera de Manta. Y ellos ahora también sé que van a trabajar con otras provincias vecinas en plantear reactivación de estos espacios que en su momento estuvieron en ciertos lugares, pero hoy son bares, son cantinas y son muchas otras cosas más. Y bueno, gracias. Luego pueden hacer ustedes preguntas, no a Miguel, asumo que hay algunas interesantes por ahí. Vamos a pasar con nuestra siguiente invitada. La educación y las artes escénicas tienen una estrecha relación de interdependencia. La artista y empresaria Alejandra Daza la conoce de cerca. Es propietaria de Maga Cultura, Centro para la Educación en Danza para niñas, niños, adolescentes y adultos. Alejandra, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el valor educativo que tiene la danza? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este panel súper interesante y solidario también, ¿no? A la vez. Vamos a hablar un poco del valor educativo, el valor que tiene la danza a nivel educativo. Para empezar, no sé si me pueden ayudar con las diapositivas. Yo tengo unas diapositivas que van a ser mi apoyo para esta actividad, para esta explicación. Ahí está. Un poco de esto. Bueno, primero el tema de por qué nace, un poco para poder visibilizar la danza, para entender que la danza no solo es una actividad de movimiento como tal, que entretiene, sino que también la danza genera contenido, genera discursos y es necesaria la sensibilidad. Por lo tanto, la danza también tiene que ver con la educación. Y obviamente, como acaba de decirlo también Miguel, la adolescencia, la niñez, son las etapas idóneas para generar esta formación de público, para generar esta sensibilidad que se necesita luego para no solo tal vez dedicarse a esta actividad, sino también para poder asistir a este tipo de actividades que considero a través de algunos estudios que he realizado, es una de las actividades menos concurridas. La danza por lo general tiende a ser menos concurrida. Ahí. ¿Sí se me escuchaba antes también? Ok. A ver. Justo hace poco hice unas encuestas en la cual decía que ni siquiera la danza es vista entre las 5 primeras actividades para asistir cuando quieres ir a un evento cultural. Entonces, a través de eso me empecé a cuestionar y bajo mi experiencia, porque me he dedicado también a hacer producciones independientes, en la cual con mis compañeros hemos realizado obras de danza y si no han sido gratuitas, a la cual obviamente la gente va porque pasa por los lugares que son concurridos, pero si son pagadas tienden a ser un poco más difíciles, ¿no?, de llenar. Entonces, a través de esto consideramos que la formación de público es importante. Es algo que también comparto con Miguel en ese sentido. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar sobre
una frase, una cita que cogimos de Mariela Ferreira, que es una docente que se dedica justamente a insertar la danza dentro de las actividades curriculares de los colegios, es española, en la cual ella dice que primero aquí vemos como un concepto de lo que es la formación integral en la educación. La formación integral está definida como la formación física, intelectual, técnica, político, ideológico, estético y artístico. Entonces todos estos criterios forman parte de la formación integral. La danza es parte de este criterio que es estético, artístico. Entonces, pero a su vez, la danza también abarca todas estas cosas que la formación integral requiere. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva y vamos ahora a definir qué es la danza. La danza, como todos sabemos, es el movimiento, es la expresión, puede ser del sonido, a través de la palabra, o netamente del silencio. Hay una teórica que también se dedica a la inserción de la danza en la educación curricular, que es apellido García Russo. En 1997 menciona que la danza, según una perspectiva integral, contempla los siguientes aspectos. Es una actividad humana universal, es una actividad que ha perdurado a través de la historia de la humanidad, que la realizan ambos sexos, ambos sexos, sí, también en todas las edades y en todo el planeta. No es una actividad que solamente se realiza en un espacio, sino que es a nivel mundial. También es una actividad motora, ya que utiliza el cuerpo como instrumento a través de técnicas corporales específicas, expresa ideas, emociones y sentimientos y está condicionada para una estructura rítmica. Es una actividad polimórfica, se hacen una infinidad de movimientos y formas dentro de esta actividad. Es una actividad polivalente, porque no solamente se usa a nivel artístico, puede ser a nivel de ocio, entretenimiento, hasta terapéutico. También es una actividad compleja, porque conjuga e interrelaciona factores biológicos, sociológicos, psicológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y porque aún la expresión y la técnica puede ser individual y colectiva. Entonces, a través de este concepto que es integral, podemos ver que está muy, muy vinculada con la formación integral del ser humano. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Por eso los factores que la danza tiene es el uso del cuerpo humano. Esto ya es como que una abreviación de todo lo que acabamos de decir. Es el uso del cuerpo humano que está determinado por estilos y por formas del movimiento. Cuando hablamos del cuerpo humano, también habla sobre el tiempo, habla sobre el espacio, habla también sobre la energía que el cuerpo también requiere usar. Y esto va a haber variado también al contexto de la persona, al contexto histórico, social, etc. Podemos seguir. Ahora, pedagógicamente, la danza también tiene una perspectiva como una actividad y una experiencia educativa. Y aquí vamos a ver los siguientes puntos que soporta esta actividad como una actividad pedagógica. La danza se vincula con la educación, no solo con la educación teórica, también se vincula con la actividad física, la educación física y la artística. Un ejemplo puede ser que ahora hay programas en los cuales la matemática es enseñada a través de la danza, etcétera. Y hay también otros tipos de estudios. Danza incide en aspectos propios de la educación física. ¿Y cuáles son esos beneficios? La adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas, desarrollo de las cualidades físicas básicas, desarrollo de las capacidades coordinativas, adquisición y desarrollo de habilidades perceptivas motoras, conocimiento y control corporal en general, el pensamiento, la atención, la memoria se vuelve mucho más aguda con la danza,
la creatividad, el aumento de la posibilidad expresiva y comunicativa, y favorece la interacción entre los individuos. La socialización en la danza es mucho más verdadera, ya que el cuerpo dice, hay una frase que dice que el cuerpo no miente, ¿no? Y bueno, el lenguaje corporal es lo que el 70% de lo que nosotros queremos decir, y el 30% es la palabra. También vemos que la danza incide en la sociabilización del individuo, que es lo que acabamos de mencionar, que el ser humano se vuelve mucho más social al momento de practicar este tipo de actividades. La danza es factor de conocimiento cultural e intercultural. Genera también hasta tolerancia y respeto hacia otras culturas. Y también se puede, en la danza, por ejemplo, actualmente hay una relación, una interrelación entre culturas, desde lo académico hasta lo folclórico, se crean combinaciones. Por ejemplo, vemos ahora el folclore, que se vuelve mucho más, en teoría, estético, porque se mezcla con actividades académicas como el ballet, el contemporáneo, etcétera. Las danzas afros también pasa igual. También tenemos las danzas, es más, existen derivaciones de danzas como las danzas de salón, que es el folclore más el tecnicismo clásico. Vemos las danzas tropicales, que también actualmente generan varios estilos por esa misma combinación y esa misma fusión. En el siglo XX todas las danzas se fusionan, de hecho. Ya no existe el purismo como el jazz, ya no existe el purismo como el contemporáneo, ahora existe el jazz contemporáneo, el jazz lírico, el ballet contemporáneo. Existe un sinnúmero de fusiones, que es la interculturalidad y la pluriculturalidad en la que la sociedad vive actualmente. También vemos que la danza fomenta a la creación y la apreciación de otras creaciones. El bailarín tiene como herramienta el cuerpo, y nosotros creamos a través del cuerpo, ya seas tú la persona de instrumento, que tengas un coreógrafo que te esté dirigiendo, como tú seas el mismo creador. Y a su vez, las demás personas que están viéndote hacer esto pueden generar una crítica de esto y tú respetarlo, porque a la final la danza es abstracta, como hace poco lo que estaba comentando, y cada persona tiene una percepción distinta. Por lo tanto, lo que tú entiendas de lo que yo estoy haciendo puede ser múltiple y variada, y a la vez es muy rica, pero es la sensibilidad a la cual tenemos que llegar a entender, porque a veces la danza no se entiende. También es una de las cosas como le digo, es una riqueza y una debilidad de la danza, y eso hay que trabajarlo, y eso se trabaja a nivel de los niños y los adolescentes. También vemos como la danza como una herramienta alternativa de la educación. La danza tiene validez pedagógica, ya que puede ser un factor de conocimiento cultural. Es una alternativa de educación sustentada desde algunas reflexiones sobre lo educativo. La realidad contextuada es la validación de los mensajes, acá, como lo acabo de decir, acerca de la sensibilidad. La educación descolarizada totalmente, porque es a través de lo natural, desde el primer impulso, no a través de la estructura creada por la escuela. Y al papel de que juega en los escenarios de lo educativo. Podemos seguir. Ahora vamos a hablar sobre un poco lo que es la danza, o del movimiento a la danza. Como acabo de decir, el movimiento como tal es un acto natural. Todos nos movemos desde que nacemos, patada, manitos, etcétera. Todo este movimiento luego se puede generar o se puede encaminar, se puede llevar a lo que es la danza a través del ritmo. Todo el ser humano tiene ritmo. Todos bailamos, pareciera mentira, pero todos bailamos desde que empezamos a gatear, desde que empezamos a mover el dedo. Todo eso es danza. Dice Emily Jacques del Cross, que era un músico que tuvo toda una teoría acerca del aprendizaje a través de la música, o la música a través del movimiento, que existe una conexión instintiva entre el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que las impresiones musicales despiertan imágenes motrices, y la música no se percibe solo con el oído, sino con el cuerpo. Es decir, que todo el cuerpo es un oído.
Entonces, a través de eso nosotros podemos entender que el movimiento siempre va a estar relacionado con el sonido, independientemente del cual sea ese sonido, hasta el silencio. El sonido es parte del, el silencio es parte del sonido. Entonces, nosotros podemos entender que esto es relacionado y está a través de toda nuestra vida, porque caminamos y hay sonidos. Estamos aquí sentados y no solamente está el sonido de mi voz, sino que está el sonido de lo que está afuera, está el sonido de las cosas de los carros que pasan, el sonido del micrófono que está... Todas esas cosas generan sonido y eso también se vincula con el movimiento que tal vez estoy haciendo con mi mano. Y eso es danza. Entonces, coger este acto natural, este acto orgánico y después convertirlo en algo pensado, que es la danza, es un proceso que también es educativo. Podemos seguir. También vemos aquí dentro del movimiento, bueno, eso yo también lo hablé, que es la dirección, el grado de la energía y el tiempo. Ahora, la danza y las relaciones sociales. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre esto. Ya la danza vista desde la expresión corporal busca facilitar al ser humano el proceso creativo, la libre expresión, comunicar a partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales y el fortalecimiento de la autoconfianza. Todas estas cosas generan la danza. La danza también permite que el ser humano sea libre, respetuoso, tolerante y crítico. Como lo acabamos de ver, uno puede ver la creación de uno y ver las creaciones de otros y generar criterios, discursos y hasta ciertas ideas, o buscar nuevas ideas a través de eso. También manejamos las situaciones. La danza también puede generar ideas o generar soluciones a través de problemas de violencia, agresividad, tolerancia. Es más, existe un estudio que se llama la arte terapia o el arte terapia, el cual soluciona a través del arte este tipo de situaciones a nivel educativo, que sea inicial, sea ya a nivel básico o también bachillerato. Y bueno, eso es un poco los beneficios de la danza, bastante resumido porque sé que el tiempo tampoco está para dar muchas informaciones. Quisiera terminar con la última parte, que he dejado una frase que lo dijo Hans Boss, que es un científico que estudiaba el cuerpo humano y también generó algo sobre el cáncer, etcétera. Dice: mientras bailo no puedo juzgar, no puedo odiar, no puedo separarme de la vida, solo puedo estar alegre y entero. Es por esto que yo bailo. Entonces, a través de esta frase podemos entender que la danza genera solo movimientos verdaderos, movimientos auténticos, y que puede generar soluciones de una educación desescolarizada, como lo acabamos de ver, porque es un acto natural. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Mada Cultura está presente aquí y estamos muy agradecidos de que me hayan invitado. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Ya. Tengo una inquietud. Sé que Mada nace en el Guasmo Sur. Sí. ¿Alguna experiencia significativa? Asumo que hay muchísimas. Ajá. De pronto una intercultural que haya surgido en este espacio con los chicos y las chicas. De hecho sí, ya como lo acaba de decir Jorge, Mada estuvo en el sur y está todavía, de hecho, sigue estando en el Guasmo Sur, solo que ahora tenemos otro espacio también. Estoy muy contenta porque tenemos un espacio en el centro, pero sí, Mada tiene muchas experiencias interculturales. Ajá, entre esas es la oportunidad de darles a los niños con los que he trabajado. Tengo alumnas ya formándose conmigo 6 años. Primero, no quiero algo que he aprendido es decir que ahí uno entra a un sector como vulnerable, como El Salvador, como el Superman del lugar. No, realmente ellos ya tienen una cultura, solamente hay que mostrarles el arte, que existen otras posibilidades. Y estas otras posibilidades son lo que generan los cambios, ¿no? La danza, en este caso, ha generado que cierto grupo que tengo allá, ya un grupo bastante grandecito, por suerte hemos trabajado bastante duro acá en el sur, han tenido oportunidades de salir. Tengo niñas
justo que acaban de ganar becas, se van a ir a España, si Dios quiere no pasa nada, van a irse a España el próximo año para estudiar danza a través de Barcelona Dance Center, que a través de sus habilidades ganadas y aparte de su talento innato pueden tener. También he tenido otras alumnas que se han ido, bueno, no se han podido ir por otros factores, pero han tenido oportunidades con becas a Estados Unidos, becas ¿cómo se llama? Han tenido también participaciones en competencias y cosas así que también les han generado resultados de becas en otros países, Argentina, Venezuela, etcétera. También hemos podido compartir que nuestros alumnos tengan un acercamiento con personas de otros países y que también vienen con otros saberes que tal vez uno no tiene. Por ejemplo, ellos han podido compartir con personas de Argentina, estilos que acá no existen, personas ecuatorianas que han estudiado, por ejemplo, danza moderna. Aquí Guayaquil no tiene una historia con la danza moderna. Hemos nacido directamente con la danza contemporánea, que es una compañera ecuatoriana estudió danza moderna en otro país. Ella vino con estos conocimientos y pudieron compartir con mis alumnas. Y también que justo también estas danzas nacionales que tampoco son muy conocidas en Guayaquil, y más que todo de la área académica, que también se rezaga un poco del folclore del país, justo ahorita que me acordé viendo aquí a Marielda que está asistente, hicimos algo con un libro de Wilman Ordóñez, y también las niñas aprendieron a hacer este folclore costeño, porque hablamos sobre las danzas montubias, que es el libro de Wilman. Y bueno, eso. Y ahí tenemos un sinnúmero de cosas más, pero eso es lo que puedo ahorita acordarme. Muchísimas gracias. Algo que me pareció tan significativo es que mencionaste que la interculturalidad como valor que se construye es justamente compartir lo que el otro tiene sin pensar que es menos de lo que uno tiene. Y eso es un logro enorme que tus chicas y tus chicos tienen en ese proceso de aprendizaje. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Ahora pasamos con nuestra última panelista. La educación y la música tienen una larga historia de supervivencia. Los museos en el siglo XXI se definen como espacios de encuentro y desencuentro. La diversificación de los saberes, la gestora e investigadora cultural Lorena Falconi se adentró justamente en un caso, el funcionamiento del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo y su escuela de pasillo. Querida Lorena, ¿qué nos puedes contar sobre el trabajo que hiciste de investigación en este museo de Guayaquil? Adelante. Gracias a todos por estar aquí. ¿Me escuchan? ¿No? Hola. Ay. Bueno, la experiencia realmente fue por un trabajo de la maestría, un ejercicio académico que se tuvo que hacer. Bueno, todos estamos en este momento cursando una maestría, entonces fue un reto porque la consigna es: usted busque un caso haga un estudio de caso de un programa, plan, proyecto educativo y cultural, o sea que combinen las dos cosas, manejado por su municipio, o sea, el municipio de Guayaquil. Yo les hago esta pregunta: ¿cuántos proyectos educativos culturales manejados por la administración municipal existen en este momento? Y por eso fue un reto para mí este trabajo, ¿no? Porque culturales por separado existen, académicos, bueno. Entonces, parte de este ejercicio fue investigar la plataforma online donde está el museo y demás. Tiene cierta información. Conversé con un exalumno de la Escuela del Pasillo, ya les voy a hablar también de la Escuela del Pasillo, que está junto al Museo de la Música Popular Julio Jaramillo. Entonces me pregunté cómo es la experiencia, y aparte, bueno, yo tuve la oportunidad de un tiempo colaborar también con el museo, entonces fue la experiencia de primera mano. Entonces este Museo de la Música Popular Julio Jaramillo ya tiene 11 años.
11 años de trabajo constante, y esta noche quiero aprovechar para analizar las cosas positivas y las cosas que no son tan positivas, que para eso es el ejercicio académico, ¿no? Ese es el fin, llegar a una conclusión con base en estos detalles. Entonces me aproximé a través de las plataformas, porque yo creo que la información que está, o la información de un museo que es público, tiene que estar al alcance de todos nosotros, de cualquier persona que esté en su casa. Tiene que ser democratizar la cultura, ¿no? Entonces, como yo me enteré de muchas cosas, gracias a la ley de transparencia, por ejemplo. Hola. Porque hay unas plataformas también interesantes para investigar, por un documento al que yo tuve acceso de primera mano, o sea, es el guión museológico, y por mis constantes visitas allá, y también por la experiencia. Entonces, los invito a que nos pongamos todos en contexto para ver en síntesis el testimonio de ciertos alumnos de la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, que forma parte del Museo Municipal Popular Julio Jaramillo. Ahí. A propósito, ¿cuántas personas de aquí del auditorio conocen el museo? La mayoría. Han estado vinculados también por el ejercicio de su profesión. Un momento. Ahí. Ahí se cliquea. Ahí está. Presento me siento feliz porque siento que lo hice bien y logré lo que quería. Estudié en la Escuela del Pasillo hace 4 años. Es una experiencia increíble. Es muy divertido porque podemos conocer a otras personas que también tienen tus mismos gustos. Y esto es una oportunidad para todos. Muchachita, no seas cruel, no me abandones, quiero verte otra vez. Mi abuelo me contaba que él siempre lo veía a Julio Jaramillo en la taberna del Capitán, y ahí siempre se sentaban y conversaban, a veces cantaban. Bueno, aquí la experiencia es maravillosa porque me dio más chance de aprender y de tener una maestra como Fresia Saavedra y como los demás profesores y la directora Jenny Estrada. Fue maravilloso, entonces a mí en realidad me gusta estar aquí. Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido, si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido, y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido, y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido, linda. Me siento feliz, me siento contenta, estoy orgullosa de mis alumnos. Todos maravillosos, tratan de superarse en un escenario y eso me da a mucha alegría de saber que este público que viene aquí, porque viene por cantidad a oírlos cantar a estos eventos que se presentan aquí en el Museo de Julio Jaramillo. Bueno, el video, para hacer un resumen, lo que explica es la experiencia de los alumnos de esta Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, y con base en eso es que deseo abordar el tema, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿por qué vamos con la siguiente diapositiva?
por qué la administración municipal decide crear este museo. Según la información que recabé, fue principalmente por rescatar el patrimonio, el género pasillo. Entonces, esta investigación la hice el año pasado, pero tengo entendido que ya desde el 2018 ahí está en la lista, el pasillo ecuatoriano está en la lista de patrimonio inmaterial representativo. Entonces ya forma parte, ¿no? Entonces, ¿por qué le pusieron Julio Jaramillo? Porque él es, obviamente, un cantor, uno de los más populares y queridos ecuatorianos, entonces, y guayaquileños, obviamente. Justo ayer celebraban el Día del Pasillo, el 1 de octubre de cada año. Entonces, por eso es que la administración decide dar fondos para crear este museo, ¿no? La museografía y todo en el edificio de la ex Cervecería Nacional. Bien. Bueno, el museo se compone de algunos detalles, como por ejemplo hay una museografía interesante que va casi de 100 años de la historia popular de la música guayacense, ¿no? Empiezan con la primera escuela de música y terminan con la muerte de Julio Jaramillo, por ejemplo. También hace o produce discos, partituras, o sea que es un poco raro que eso se haga. ¿Por qué? Porque ya el público joven está interesado en otros temas. Sin embargo, esta escuela del pasillo convoca a chicos de entre 12 y 22 años, o sea, son muy jóvenes. Bueno, dejan la tablet por ingresar a un género tal vez poco familiar para ellos, ¿no? Siguiente. Bueno, y según la musicóloga Ketty Wong, o sea, define perfectamente que el pasillo ecuatoriano es el sentimiento del alma ecuatoriana. Entonces, por eso es más emblemático que exista este museo. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el presupuesto anual que se le destina a este museo? Yo investigué, esto está también en información pública, está en internet, es aproximadamente 188.366, pero ya subió, ¿no? A partir de julio del 2018 se incrementó a $250.000 en total, ¿no? Museo y escuela. Vamos a la siguiente. Bueno, hemos hablado ya de la primera parte, ¿no? Del museo. Ahora vamos a hablar de la escuela. En la escuela, vamos a la siguiente. Bueno, principalmente es un centro de formación, o sea, es educación no formal para cultivar la música nacional. Las especialidades principalmente son 5, ¿no? Está el canto, guitarra, piano, acordeón o arpa. Y a raíz de esta escuela se fundó un concurso nacional para jóvenes compositores de pasillos. Entonces eso sigue hasta el día de hoy. Ya se han formado algunas generaciones y esto convoca a chicos ya de otros lados también. Interesante eso, ¿no? Que trascienda no solo el perímetro urbano, sino que convoquen a chicos de otras partes. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las cifras de la escuela del pasillo? En el 2017 fueron 30 becados, ¿no? Eso está también en información pública, y el presupuesto para el periodo 2015-2019, es decir, para 4 años, se destinó $76.360, es decir, casi $20.000 al año para la escuela del pasillo solamente, ¿no? Entonces, quiero dar estas cifras con el fin de reflexionar sobre cuánto dinero público se destina a estos proyectos educativos culturales, ¿no? Y que se compare ustedes en sus casas, ustedes aquí, con otros proyectos que tal vez reciban más o menos presupuesto. El equipo está conformado por una directora, un asistente administrativo, una guía de museo, están los 2 conserjes mensajeros y aproximadamente 5 docentes, es decir, es un museo pequeño, ¿no? Adelante. Y aquí va el testimonio del ex becado. Me contacté con el señor Ronald Caviedes, y ahora el señor, ¿no? Cuando empezó era muy jovencito, y me contó que él estudió guitarra entre 2008 y 2010. Él aprendió guitarra principalmente, ¿no? Con grandes figuras como en su momento Rosalino Quintero en Les Paul, y después ya con Aldo Campos, que son otros artistas populares.
Entonces él me decía que le habría gustado, o sea, que todo bien, pero le habría gustado que se equipare el título que iba a obtener él, o sea, un certificado, con la educación pública formal. A él le habría gustado. Y obtener un título en música nacional. O sea, para él fue beneficioso. Dio clases posteriormente con todo lo que él aprendió, pero estamos hablando de cómo se relaciona este vínculo de educación con la cultura. Entonces, sí creo que lo que encontré, el puente es que hay o sea, los instrumentos que reciben ahí los chicos que les enseñan, sí son iguales a los que tienen la educación pública, o sea, en estas especialidades de música, en los que antes se llamaban conservatorios, hoy son colegios. Entonces sí están de acuerdo hay un decreto, un acuerdo del 2015, en donde sí se está equiparando. Está en la escuela del pasillo con lo que reciben los chicos en las escuelas, ¿no? Y bueno, siguiente. Bueno, había que analizar cuál es el discurso educativo que tiene la escuela del pasillo. Entonces me basé en Martínez Otero, habla sobre el discurso educativo y lo enfoqué en 5 aspectos, ¿no? Me enfoqué más en eso. O sea, la dimensión instructiva es principalmente que los docentes de la escuela son formados empíricamente, pero también hay algunos que estudiaron docencia, combinan las dos cosas. ¿Y qué enseñan principalmente? O sea, el pasillo de los años 20 al 50 del siglo XX. Es decir, esos que ustedes recordarán que nos hablan del amor, del desamor, de la nostalgia, de los paisajes ecuatorianos, un poco evocar eso. La dimensión afectiva, detecté que principalmente una docente, que es una figura del canto popular, estimulaba más a los estudiantes, se acercaba mucho más, era más amorosa, se acercaba el término con ellos para que sigan estudiando lo que ellos, habían elegido. La dimensión motivacional, gracias a esa experiencia que ellos tienen en las tablas, en el escenario, ellos pueden contar de primera mano cómo es ser artista, cómo les ha ido a ellos, ¿no? En este caso vieron en el video a Fresia Saavedra, ella comparte con sus estudiantes, ¿no? La puesta en escena, las técnicas vocales, etc. Entonces es más llamativo también para los chicos ver ahora en YouTube, ¿no? quién es Fresia Saavedra en los escenarios. La dimensión social es interesante porque en el mismo sitio donde estudian los chicos, que es el auditorio Nicasio Safadi, que queda en el mismo museo, esa misma plataforma sirve para que ellos se presenten frente al público, un público que ellos no conocen, que es el público del museo. Entonces se presentan en vivo, hablan con la gente, ¿no? Es decir, tiene un alcance interesante. Y la dimensión ética, perseverancia, disciplina, respeto por el público, eso vi que era también un factor común. Bien. Bueno, en síntesis, ¿cuál es la evaluación que pude hacer de esta escuela? Es que ha sido constante. Ustedes saben que en nuestro medio los proyectos primero, segundo año y desaparecen algunos. Este ya tiene 11 años de labor constante. Se está difundiendo un género que es muy difícil que entre en los adolescentes, ¿no? El género del pasillo, música nacional. Lo que les mencioné, que los instrumentos que se enseñan, coinciden con la esfera educativa pública. Y por otra parte, no todo, obviamente hay que contrastar información. Encontré que hay ciertas críticas con respecto a la Dirección de Cultura, que es quien maneja el museo y la escuela del pasillo, ¿no? Por ejemplo, en el sitio paralaje.xyz, que lo pueden encontrar en internet, se expresa claramente que hay una visión decimonónica, si cabe el término, o sea, no hay una política pública, una política cultural que sea realmente, que convenza, que corresponda a los tiempos que estamos viviendo, a las nuevas generaciones. En síntesis, que es inconsistente, según lo que se menciona en este sitio. Y también en el diario El Comercio hay otro artículo que habla de una visión anacrónica, ¿no? Respecto a eso.
Adelante. Y para concluir, bueno, lo que detecté, así rápidamente les voy a comentar, es que el número de becarios es en realidad limitado, ¿no? Porque son 30 personas y a veces, o sea, la beca es para un año, pero a veces hacen 2 años y sí considero que la política pública tiene que tener un alcance un poco mayor. Ahora, ¿por qué tan reducido el número? También por el espacio. El auditorio es pequeño, el museo es pequeño. Sin embargo, aún sigue siendo limitado, en mi opinión. La intervención, bueno, se necesitan más gestores y educadores. Si bien el museo tiene en su planta educadores, docentes y demás, yo creo que falta la presencia de nuevas generaciones, de gente que esté también inmiscuida en la gestión cultural de forma académica, porque si ahora ya están, hay universidades que están graduando o van a graduar a personas que están estudiando gestión, yo considero que debe haber un enlace, porque la gestión debe verse como una ciencia multidisciplinaria también, ¿no? Entonces yo creo que hace falta crear redes con los gestores y con los educadores principalmente, ¿no? Es necesario, como en todos los museos de Guayaquil, que tengan un departamento académico. Es vital, porque la visión del educador es complementaria a la visión del gestor. O sea, somos hermanos y debemos trabajar en conjunto, ¿no? Las visiones son diferentes, pero son complementarias. El trabajo en red, y les quiero dejar con una reflexión, que es la cultura tiene más de educación que de entretenimiento. Así lo dijo Maricel Chavarrí en un congreso sobre gestión cultural y demás. Es bueno comunicarlo, que ningún museo del país tiene departamento educativo. Ninguno. El censo de museos del 2015 tomó en cuenta que hay de museos públicos, museos comunitarios y museos privados, que también se entienden como galerías, ¿no? Hay un total de 60 en la región costa, 60 museos y ninguno tiene departamento de educación. Y en la sierra hay 10 departamentos de educación. Ahí nos damos cuenta de la diferencia que hay con ciertos museos de la sierra que tienen unas dinámicas distintas, ¿no? Y este museo con lo que tú nos has mostrado es un museo que tiene además una museografía muy buena. Es un espacio que está muy acondicionado, pero podría ser un elefante blanco a futuro si no se generan nuevas dinámicas de participación. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas y comentarios que quedan, pues es un espacio para ustedes, ¿no? Que queda abierto para que les puedan hacer preguntas, comentarios, opiniones a nuestros panelistas. Así que queda el espacio abierto para ustedes. Si alguien quiere compartir algo. Muchas gracias, Esmeralda. Está. Es por la grabación. Nada, me llama mucho la atención la labor que hacen con Carrete Literario y lo que decía Alejandra de llevar esta gestión a otras ciudades, a otros cantones, porque yo siempre he dicho que, siempre he pensado, que es súper importante llevar estas actividades a otros sitios, ¿no? Tal vez para que no todo se quede, porque tampoco es que hay un gran número de actividades en Guayaquil y Quito, pero eso me parece valiosísimo lo que han comentado y lo que hacen. Y un poco quería preguntarles, y esto tal vez tiene relación con lo que hablaba Lorena de los fondos públicos que se destinan, que es un poco como que visibilizar esta realidad. ¿Qué obstáculos creen que hay que un poco tumbar para que la gente que tal vez está en estos puestos, que son puestos públicos al fin y al cabo, que manejan o distribuyen la cultura, por decirlo de alguna manera,
vean la necesidad de que actividades culturales, actividades literarias, de danza, etcétera, lleguen a otros sitios, o que tal vez se den con mayor frecuencia. O sea, ¿qué obstáculos creen que existen para que las personas que tal vez deberían estar conscientes de todo esto que han mencionado ustedes, con cifras, lo estén realmente y empiecen a trabajar por ello? Bueno, yo considero que hay una cosa muy grave y muy fuerte también al decirlo, pero si no se lo dice. El problema es que la cultura es vista desde el Estado, o más bien dicho, la cultura es vista desde quienes administran el Estado como un clientelismo político, como una cuota política, como una cuota electoral. Y eso genera que se cree una burocracia que está basada en ese clientelismo, que acapare los espacios los espacios culturales, por poner un ejemplo a nivel de cantones, donde gran parte de la gente que está vinculada en el tema de direcciones de cultura no son artistas, no son gestores culturales, tienen otro tipo de profesiones, como igual muchos artistas también tenemos otras profesiones. Pero yo creo que si te vinculas a la actividad de dirigir una dirección de cultura, una coordinación cultural, debes de tener no solamente un conocimiento académico, sino también una práctica cultural. O sea, y tiene que ser esto parte fundamental. No puedes vincularte, es como que si yo siendo, por ponerme un ejemplo, cantante de heavy metal, graduado en el conservatorio, me designen para dirigir el hospital del IES. O sea, probablemente pueda tener algún tipo de criterios en base a eso si me dedico a estudiar en cuestión de administración pública, pero sé que a nivel de medicina, a nivel de la práctica médica, yo no tengo conocimiento. Para mí va a ser imposible dirigir, o que me pongan a dirigir un dispensario médico, o que yo dirija prácticamente el Ministerio de Agricultura. Lo mismo sucede en el campo cultural. Es decir, de que los espacios de decisiones de políticas culturales que se genera desde la administración del Estado, hay gente que no está vinculada al tema de la práctica y la creación cultural. Eso imposibilita y prácticamente vuelve al Estado desde lo local un Estado ciego y amorfo que no entiende cómo la cultura es parte de la transformación. Ese es el primer punto. El segundo punto, de que siempre a nivel de presupuestos, yo vengo desde la experiencia de la función pública. Estuve 5 años de planificador cultural en la Dirección de Cultura de la Prefectura del Guayas y aprendí mucho de las cosas buenas y también me enteré de muchas cosas malas. Y dentro de esas cosas malas, que siempre para los artistas, cuando alguien va a pedir presupuestos o quiere presentar proyectos, siempre dicen que no hay plata. Esa es una de las grandes mentiras que existe en la administración pública. No es mentira, no hay plata, hay plata. Hay plata que está mal administrada por quienes no saben cómo administrarlo, no tienen conocimiento de la administración, de los recursos económicos. Y principalmente cuando, a nivel de cantones, de juntas parroquiales, el 60% del presupuesto que se destina anualmente para cultura va en una sola actividad, que son las fiestas cantonales, las fiestas parroquiales. Yo me imagino, no sé si ustedes o muchos de ustedes, o algunos, sus familiares, ¿quién no habrá ido a la fiesta de Nobol, a la fiesta de Yaguachi, a la fiesta de Balsara, a la fiesta de Santa Lucía, que son las mega fiestas? Claro, pero ahora pongámoslo en el sentido más práctico. ¿Esas fiestas generan procesos culturales o son solamente actividad de entretenimiento? Resulta de que ahí se va el 60 o más del 60% del presupuesto. Aquí en Guayaquil pasa, o sea, hay un secreto a voces y los artistas y los gestores nos hacemos ciegos como que no pasa nada. O sea, y para eso es simplemente una cuestión matemática de calcular el presupuesto general del Estado versus el porcentaje de la población, el presupuesto de los GAT municipales o de juntas parroquiales versus la población, y ahí te das cuenta que existe un gran déficit presupuestario y de vinculación para proyectos culturales. Principalmente más aún cuando en la cultura los presupuestos son muy pequeños. Ahora, con el recorte presupuestario de la proforma del 2019 que generó el gobierno nacional, que si bien es cierto te planteó grandes recortes, es ilógico como un Estado que entre comillas te habla de bonanza, de crear una administración fuerte, de fomentar
te hace unos recortes presupuestarios anual a nivel de la cultura. Y esos presupuestos te generan los recortes a nivel de ministerio, GAT y todos quienes forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Entonces, eso es un gran problema que es complicado. Es complicado porque la cultura es utilizada por la mala práctica en la política. Yo por lo menos considero que la política es parte fundamental de la práctica también artística. Y tengo una ideología totalmente sustentada, y mi formación y mi actividad cultural va vinculada también a la práctica política. Pero esa otra mala política, esa política que va en el favoritismo, en el clientelismo, es la que realmente te termina destrozando y hace de que no tengas la posibilidad de ir desarrollando otros programas. O sea, y ahí tú te das cuenta, ponte 60% en fiestas, que tal vez no está mal, probablemente, pero hay que ver cuál es el contexto de esas fiestas. O sea, eso te crea a través de estas actividades todo un cúmulo postelectoral. Pero no existe un proceso de producción, de desarrollo cultural y educativo en la población. Así es. A nivel de vacacionales se generan, pero los vacacionales tampoco no te generan procesos para la población. O sea, los vacacionales te dan simplemente un índice que te piden dentro de la administración pública para que tú puedas decir, bueno, tanto se utilizó para determinado sector de la población numéricamente beneficiada, pero a nivel de proceso no existen. Entonces, te das cuenta de que existe un gran vacío a nivel de desarrollo cultural. Por eso no existen. Hay muchos lugares que ni siquiera están siendo desarrollados. Ponte a nivel de Balsar o Colimes. Existen restos arqueológicos que tienen más de 4 o 5 años que están en bodega de los municipios donde todavía no se crean museos in situ. Existen espacios culturales, espacios públicos culturales que se pueden desarrollar a nivel de Simón Bolívar, Yaguachi, Durán, Milagro, Balao, Tenguel, Pozorja, que tampoco no se lo utiliza. Te pongo un ejemplo, el Teatro Chaplin en el Empalme. Es un teatro que tiene más de 60 años que ni siquiera se lo utiliza y es un espacio que está ahí botado. O sea, tiene hasta las propias butacas desde cuando se inauguró. Es un espacio que probablemente hace medio siglo sí tuvo un carácter teatral o a nivel de cine cuando no existía todavía esta gran industria cinematográfica de espectáculo. Pero ahí te das cuenta de qué manera complica. Yo lo que creo es fundamental es el hecho, y ahí entramos a otro plano tal vez, a la necesidad de que los artistas, los gestores, los trabajadores de la cultura presionen para que realmente se cumpla lo que se tiene que generar a nivel de presupuesto. Porque ni siquiera no es un tema simplemente porque queremos hacer arte por hacerlo, sino de que esto también es parte de una garantía, de un derecho que está dentro de la Ley Orgánica de Cultura. Existe un Sistema Nacional de Cultura que genera un presupuesto en diversos estamentos, pero habría que preguntarnos, los artistas, los gestores culturales, ¿nos preocupamos de aquello? Porque cuando hablamos de presupuestos desde el Estado solamente pensamos en el Ministerio de Cultura, pero nos olvidamos de que el Sistema Nacional de Cultura, de donde se genera toda esta política estatal, está vinculada a las casas de la cultura. Y nunca preguntamos qué sucede con los presupuestos de la Casa de la Cultura, la rendición de cuentas versus a la cantidad de población beneficiada. No hablamos de los municipios, de las juntas parroquiales. Tal vez nos encantamos por determinadas actividades, pero no se cumple. Y para terminar, no sé si hay María Alejandra también puede seguir, el ejemplo del 1 por 1 de la ley de comunicación. O sea, tú te das cuenta que a nivel de fiesta parroquial o cantonales no se cumple el 1 por 1. ¿Cuántos músicos, cuánta gente que está dentro de la producción musical no logra ser beneficiada por aquello? Dentro de los propios programas de gobiernos seccionales o de los entes privados, ¿cuántos artistas realmente participan en esos procesos? O sea, no existe. Pero obviamente también desde ahí se generan procesos de cooptación, con el tema de vincularnos a otras conceptualizaciones de entender la cultura. Hoy por hoy se está planteando del gobierno nacional y de otras corrientes el tema del emprendimiento cultural. Eso no existe. El emprendimiento cultural no existe. Simplemente es tratar de mantenerte en la precarización laboral. Porque un artista plástico no puede crear una empresa de artes plásticas para que pueda lograr vender, por poner mensualmente 4 o 5 cuadros que estén valorados en 500, 800 mil dólares.
O sea, no se puede generar un proceso de industria de una economía, entre comillas, naranja, cuando no existe una industria cultural que sea fortalecida de las propias carteras del Estado. Pero a nosotros nos ven en el tema del emprendimiento cultural para tratar de decirnos, claro, nosotros como vendedores informales del arte podemos generar un proceso de empresa, cosa que en la realidad no se genera. Y si tú vas a los cantones, a los artistas, ponte, los artistas que existen en playas, los artistas plásticos que son comuneros, ellos no van a tener aquella posibilidad porque no existe una industria cultural que esté fortalecida en el cantón Playas. Lo mismo sucede con los escritores en Daule, lo mismo sucede con la gente que está vinculada a la danza en Santa Elena, lo mismo sucede con la gente que está vinculada en el teatro, en el Empalme o en Milagro. O sea, hay esos gran huecos, pero hoy se nos trata de plantear como política estatal a partir de estos conceptos que Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia, está tratando de plantear con su conceptualización de la economía naranja. Pero obviamente la economía naranja está basada en un desarrollo industrial de la producción cultural que no está basado en las experiencias de los países latinoamericanos, sino está basado en el establishment cultural norteamericano europeo, que te genera otro tipo de producción que nace a partir de todo lo que se va generando desde Miami. O sea, tú no puedes tratar de catalizar o generar una proyección en base a una política de industria musical, por ejemplo, que genera monopolios económicos y de industria desde Miami a nivel de toda Latinoamérica para tratar de proyectar una cosa parecida desde un país como Ecuador, Perú, Bolivia o Argentina, que la producción y la industria cultural tiene otras características, que no solamente pasa por lo económico, sino también pasa por el tema de tradiciones culturales, por el problema de la identidad y por el problema de que tampoco no existe un debate pues, frente a las políticas públicas culturales. Aquí nos preocupamos de muchas cosas, nos preocupamos, hoy en esta semana se habían preocupaciones a nivel de farándula, de otras cosas, pero bueno, ¿qué pasa con el tema cultural? O sea, no se debate en el entorno artístico, no se debate en el entorno de gestión. Entonces eso te genera de que prácticamente la cultura siga siendo de alguna u otra manera relegada. Ibas a compartirnos algo, Alejandro. ¿Tienes apagado el micrófono? Si el artista va y toca las puertas de una entidad pública, ¿no? Y va con un proyecto que solo genera un alcance de 200 personas y pide tanto presupuesto, eso no le va a generar los beneficios por persona que la prefectura o cualquier entidad pública va a querer, ¿no? Entonces, lo que nos toca buscar es otras formas de generar también cultura, que puede ser entidades privadas. Bueno, es complicado, pero se puede también. Es muy, muy complejo, pero también se puede. Hay que buscar, o sea, hay formas, hay que buscar internacionales, también hay apertura a generar proyectos con entidades internacionales, hay muchas fundaciones que también trabajan con este tipo de proyectos. Pero sí, la cultura es en emergencia totalmente. Esto que también el otro día lo aprendí también de Miguel, que el otro día lo escuché también hablar de que el emprendimiento cultural no existe. Sí, también yo me catalogaba también emprendedora cultural, pero realmente no, porque me estoy autoexplotando y es real. A veces no nos pagamos nuestro trabajo, nuestra gestión, pero es lo que hay que buscar, ¿no? Igual es un modelo muy grande el decir que vamos a pasar lo mismo que en Miami, son otras escalas, son otras realidades, son otros contextos, etcétera. Y nada, solamente eso, hay que trabajar, hay que buscar formas, hay que, desde la autogestión, desde lo privado, desde lo público, etcétera, son difíciles. El Ecuador no se ha preparado todavía, pero hay que encaminarse, ¿no?
Es lo único que puedo acotar a lo que diga Miguel y nada, eso. ¿Alguna cosa que quiera decir Lorena? Bueno, sí. Hola. Bueno, yo pienso que tú preguntabas cuáles son los obstáculos que hay que vencer. Cuando tú estás dentro de una entidad pública, muchas veces pasa que ya hay cierto confort. Entonces ya luchar desde la vehemencia de estar fuera un poco disminuye. Sin embargo, creo que en este momento nosotros tenemos una gran herramienta. Aparte del compromiso, la pasión que una debe tener por esta profesión, por la gestión cultural, es necesario también dedicar bastante tiempo, pienso yo, a la investigación. Si ya de por sí investigar en artes, en gestión, es algo tal vez un poco raro, creo que es pertinente en estos momentos analizar nuestro propio entorno y cuestionarnos qué está pasando, por ejemplo, en Guayaquil. Y eso también nos lleva a algo, ¿no? En el consumo cultural. ¿Qué estamos consumiendo? Porque si hablamos de oferta y demanda, o sea, si yo no consumo algo que en realidad no tiene alguna valía o realmente es difícil diferenciar, ¿no? Pero yo creo que el público también debe formarse para que sepa qué escoger. Porque si tú le sigues dando algo que es muy digerible, muy farándula, ¿en qué momento invitas a la población a la reflexión, porque la cultura es el cuarto pilar del desarrollo? Y eso yo considero que se debe poner en la mesa en el momento de planificar. Y hay algo muy curioso, que si bien hay gestores culturales que se están profesionalizando, es raro que llamen a los gestores culturales para hacer políticas culturales, cuando son a los primeros que tienen que llamar en esta ciudad o en cualquiera. Una de las labores principales del gestor cultural es coadyuvar a la formulación de políticas culturales. Porque una política cultural, ¿qué es lo que hace? Satisfacer una demanda cultural. ¿Quiénes son los gestores? O sea, ¿para qué están los gestores también? Para escuchar esas necesidades en territorio, ¿no? Con alumnos o alumnas. En este caso trabajo mucho con artistas, con el medio cultural. Investigar qué está pasando. Y yo creo que sí es necesario, para mí, que se haga un refresh, o sea, un refrescar los puestos clave para la toma de decisiones. Yo sí creo que hay que hacer una evolución a lo que se ha venido dando hasta el momento. Yo soy muy sincera en eso, o sea, hay que poner a las personas claves en los puestos claves. Y más allá de la capacitación o de la formación académica, puede sonar algo romántico lo que voy a decir, pero yo creo que se necesita gente con pasión realmente por lo que hace. Y ahí va el compromiso. Realmente la persona que no le gusta la gestión cultural, no le gusta trabajar en el medio, ¿no? Mejor dedíquese a otra cosa. Se necesita gente comprometida en esto. Y ahí va la parte humana, o sea, gente que realmente tenga un compromiso y actúe en consecuencia. O sea, ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Yo quería también opinar algo al respecto, y es que rompo un poco el tema de la moderación, pero me parece que es importante mencionarlo luego de todo lo que ustedes han dicho. Y es que el tema del trabajo en red sigue siendo una cuestión en espera. En su momento hicimos algún tipo de vínculo, varios gestores, artistas, algunos educadores, de una posible red. Digo posible red porque al final, pese a que hicimos algunos encuentros locales, miren, comenzamos con 60 entre colectivos, gestores independientes, y en el quinto encuentro éramos solo 5. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en todo ese recorrido? Pienso yo que hay un asunto también ahí
de malos entendidos, de egos, de cuestiones que están perennes, presentes todo el tiempo. El trabajo en red nos podría posibilitar desencadenar un montón de cosas, ampliar la visión y trabajar de forma conjunta para hacer una fuerza motora que genere cambios en estos sistemas estáticos que están presentes en diferentes instituciones. Yo creo que lo que ustedes han dicho recoge un poco eso, ¿no? O sea, esta fuerza que todavía se necesita trabajar para hacer investigación, para hacer trabajo colaborativo, para repensar lo que ya se ha hecho fuera del contexto de trabajo de cada uno, porque además, lo que ustedes decían, ¿no? Las políticas se crean desde la visión centralista, andinocéntrica, ¿no? De un grupo, de hecho, de un grupo élite dentro de esa zona geográfica, y se piensa un montón de cosas que al final no responden a las realidades que están, pues, ¿no? En el país, en este país tan complejo, es un rompecabezas en un montón de cosas. Gracias, he tomado la palabra para compartir esta visión que recoge lo que ustedes han dicho. Sí, por favor. Yo vivo en la ciudad de Cumandá, en el cantón Cumandá, de la provincia de Chimborazo. Como ustedes conocen, este cantón está al lado del cantón Bucay, que es de la provincia del Guayas. Solo nos divide un río. Trabajé durante mucho tiempo en cuestiones educativas y voy a contarles una anécdota que me ocurrió alguna vez en Quito. Yo vivía en Quito. Están de un evento con... Él nos decía alguna vez, cuando ya he estado seleccionando personal para una empresa determinada vinculada con los colegios técnicos, le habían preguntado a un japonés, le habían dicho, en su país, ¿qué personas escogen como jefe de personal o como gerente técnico de una empresa determinada? Me imagino que buscarán los profesionales adecuados a cada una de las áreas. El japonés le respondió y le dijo, no, son artistas, buscamos artistas, buscamos poetas, en fin, del área cultural. Claro, todo el mundo nos quedamos asombrados, ¿no? Pero hoy, al pasar el tiempo, me doy cuenta de una cosa importantísima. El problema de la educación y el problema de la vida en general siempre se ha orientado hacia dividir en vez de unir. Nótense desde la escuela. La educación en general lo hacemos por materias separadas entre sí. No se unen nunca. Entre sí mismas. El profesor de matemáticas es hasta enemigo número uno del profesor de lenguaje o cosas así por el estilo. Y cree que su materia es lo máximo. Y que nadie se le compara a él. Igual dice el otro. En la vida, en las orientaciones políticas, en las orientaciones tecnológicas, en la relación de los sistemas o de los ámbitos del desarrollo, como le escuché a la compañera, se divide igualito, ¿no es cierto? He aquí una cuestión que yo me felicito por haber asistido aquí, porque empezamos a hablar de una cuestión importantísima, no solamente para la cultura y la educación. A mi modo de ver, debe desarrollarse una lucha mucho más profunda de parte de la cultura a vincular, a motivar, a impulsar la articulación con todos los ámbitos de la vida misma. Este es mi criterio, que está faltando no solamente en la cultura, en la educación, sino en todo, absolutamente en todo.
lo que nos haría realmente sinérgicos, lo que nos llevaría a eso. Eso está faltando en este momento para hacer una verdadera revolución del conocimiento en general. Y aquí la cultura tiene un papel fundamental. Como dijo ese japonés alguna vez, me parece que desde la cultura podría ser un ámbito motivador, impulsador, generador de este proceso. Allí yo planteo una cosa más que ya lo puntualizó Jorge. Yo tengo también una experiencia de algunos años, unos 5 años, de haber trabajado en redes, como director de una red nacional de agroforestería en ese caso. Yo me di cuenta en ese proceso que las redes tienen un defecto, un problema, no defecto, un problema. Es que nos unimos, ¿no es cierto?, personas de las mismas características tratando de hacer algunos programas conjuntos, de lograr presupuestos conjuntos, etcétera. Pero nos olvidamos una cosa que yo comencé a darme cuenta en la red agroforestal. Nos olvidamos que los dirigentes de la red deben ser los articuladores de las potencialidades que tiene cada y descubridor. Ahí viene la cuestión de investigación que a mí me parece importantísimo. Comenzar a descubrir en cada uno de los miembros de esa red cuáles son sus potencializadores y ¿cómo se llama esto? Repito, un articulador de esas potencialidades de cada uno para generar programas sinergéticos o sinérgicos, como se quiera decir, que vaya más allá y salga aventajado el individuo A o el grupo A y el B y el C. Nosotros comenzamos a hacer regionalmente esa cosa y daba resultados excelentes. Pero no era el conjunto a los que salía beneficiado, sino cada uno de los individuos formando el conjunto, formando el todo. No sé si me explico bien. Pero ese es el caso. Ese es uno de los problemas que tiene la red. Solamente nos reunimos, hacemos eventos nacionales, eventos locales y ahí nomás. Pero el dirigente de la red tiene que estar activo todo el tiempo tratando de articular esas cuestiones. Disculpen que también haya intervenido en esto y no he preguntado a lo mejor nada, pero me parece a mí que son dos cuestiones que podría aportar y que son vitales para el desarrollo, sobre todo esto de la articulación. Y articularnos con los sistemas productivos, con los políticos, además de la educación, con el ambiente, con los aspectos ambientales, con el conocer las especies, con conocer las vicisitudes del sector rural. Es decir, la cultura yo no diría que es el cuarto pilar del desarrollo. Yo creo que es el eje central del desarrollo, visto de otra manera, no por pilares, porque así estamos acostumbrados, ¿no? El pilar, la economía, la política o alguna otra cuestión más. No, a mi modo de ver que es una cuestión, la cultura es articulador y lo convierte en una cuestión realmente total, si se quiere el término. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, mi nombre es Rubén Baidal, soy docente, también soy artista plástico y vine a este foro porque el tema era cultura y educación. Tengo mis propias ideologías, o mejor dicho, creencias, y lamentablemente por separado, tanto la educación como la cultura, yo pienso que son dos elementos que despiertan la conciencia del ser humano. Entonces no es de extrañar qué tan mal atendidas están. No es de extrañar por qué el sistema educativo está colapsado, es anacrónico, y por más que se diga que se está haciendo se está mejorando, entre comillas, sigue igual, o sea, no mejora. Y lo mismo ocurre con el arte, desde que yo era un niño hasta la presente, ¿no? O sea, siempre va a haber ese problema con la educación y con la cultura, con el arte. Entonces, me formé en Colegio de Bellas Artes. Sé lo que son las artes plásticas, me gusta mucho también las demás artes,
Me formé luego en la universidad como docente en educación, mención arte. He trabajado 9 años, actualmente no estoy ejerciendo, pero sí es un tema que me interesa mucho, porque me parece que en este preciso momento es la oportunidad con el populacho, la gente que tiene acceso a internet, a las redes, se puede hacer mucho. Siempre el artista, siempre los docentes se quejan que el Estado, sí, vemos que lo que está alrededor no nos ayuda. Pero sin embargo yo creo que, como dijo Miguel, pues que emprendimiento cultural no existe. Ok, no existe, hay que crearlo entonces, porque no podemos esperar a que el gobierno o el municipio nos facilite las cosas. Ellos hacen lo que les conviene, no lo que necesitamos. Entonces, nosotros, o en mi caso yo como docente y como artista, concuerdo en que hay que desarrollar al público, porque siempre he escuchado que Guayaquil es comercial. Si tú quieres vivir del arte, ándate a Quito, pero aquí te vas a morir de hambre. Porque no, dedícate a otra cosa. Pero necio yo, insisto en que el arte y la educación van de la mano, porque las dos despiertan al ser humano. Y eso es importante. Entonces, una pregunta para los 3 panelistas. ¿Qué tienen o cuál es su expectativa frente al programa Arte para Todos que lleva el gobierno, en el que supuestamente va a haber una figura de un gestor y un coordinador cultural para desarrollar proyectos que van encaminados a las comunidades y a las escuelas con problemas, supuestamente? Sin embargo, tengo entendido que para Guayas solamente hay cupo para 70, que tienen que desarrollarlo en 2 meses, algo así, me pareció haber leído algo. Como es del gobierno, yo asumo que va a ser un poco experimento, pero el proyecto creo que tiene una magnitud hasta el 2021 y pienso yo ingenuamente que aunque se esté dirigiendo como un proyecto del Estado, para bien o para mal, va a provocar algo. Porque pienso yo que no se van a abastecer y tarde o temprano, como empresa privada, tiene que surgir algo mejor. Entonces sí estoy de acuerdo con que los artistas, los docentes y los gestores culturales deben trabajar en conjunto y desarrollar proyectos propios que nos ayuden a formar al público y que al mismo tiempo pues nos den la pauta académica, científica, para avalar lo que se está haciendo, ¿no? Entonces me gustaría saber qué expectativa tienen los 3 panelistas. Bueno, leí las bases de la convocatoria y puedo decir que, bueno, primero esto va dirigido a artistas, o sea, a gestores culturales, ¿no? Pero lo dividen en 2, para eventos y para producción. Lo que me llamó la atención es los requisitos que piden, ¿no? Obviamente se necesita un título de bachiller para acceder y otros requisitos más, lo cual me puso a pensar, bueno, quiere decir que el trabajo que vaya a hacer este gestor cultural puede ser un ejercicio de experimentación también, porque no están pidiendo personas calificadas y que desarrollen un trabajo profesional dentro del término, ¿no? Eso no significa que el empirismo no tenga su valía también. Sin embargo, eso es lo que me llamó la atención. Lo otro es que yo no encontré, no sé si ustedes de pronto me pueden ayudar, yo no encontré una base de investigación, o sea, ¿cuál fue la base para el desarrollo de este plan? En gestión cultural siempre se requiere una planificación
y no sobre supuestos, sino sobre realidades. Entonces, ahí va la reflexión sobre qué se hizo este proyecto. Lo otro es lo que yo vi, el sueldo que les van a pagar a los gestores, de aproximadamente $720 por 2 meses. Cada mes. Porque leí que no hay un compromiso con el gestor para que su trabajo se prolongue. Mientras menor sea el tiempo de un contrato, hay más precarización, porque hay más inestabilidad. Entonces me llamó nuevamente la atención eso. Yo dije, bueno, de todas maneras creo que hay expectativa, hay novedad en el asunto que están convocando. Sin embargo, ahí puede haber un tema de debate también, pero me sigo preguntando, o sea, ¿dónde está la base, dónde hay una investigación para haber generado esto? ¿Sobre qué necesidades se apuntaló este proyecto? Es necesario también, decir que viniendo de un ofrecimiento gubernamental, también puede ganar adeptos, ¿no? O sea, pero yo sí creo que, y me hago otra pregunta, o sea, ¿dónde está el trabajo que han venido haciendo gestores culturales en territorio? Que ya está todo armado, ya tienen un público, ya tienen una fidelización de su público, han trabajado con comunidades, etcétera. Entonces, con todo ese trabajo que está armado, y hay cosas que deben funcionar bien, ¿qué se va a hacer? ¿No? ¿Se va a articular más? ¿Se va a desarticular lo que ya está hecho? Pues son preguntas que las respuestas no las tendremos sino hasta cuando veamos los resultados, ¿no? Sí, un poco también estoy de acuerdo con Lorena en esto. Primero, que si no hay unas bases que te digan que cómo lanzaron este proyecto. Otra, un poco la precarización del artista como tal, porque realmente son proyectos a corto plazo. Pero también hay otra cosa que me llama la atención, que es y el proceso hasta dónde se queda, porque son procesos pequeños de cuatro meses, y de ahí, después de eso, ¿qué pasó con ese proceso que se creó? Eso es como que vas a tener una cantidad de personas a las cuales vas a llegar, y esas personas se van a quedar con hasta ese punto, tal vez porque ellos tampoco puedan llegar por las medidas que tienen que ser, no sé si son, sí, recuerdo que todas las actividades tienen que ser gratuitas, porque dice que no se puede tener otro ingreso monetario, puede ser de canje y cosas así. Ese era uno también de los requisitos de los proyectos. Estas personas que van a adquirir estas actividades gratuitamente, tal vez lo van a hacer porque no tienen otra forma de adquirirlo. ¿Y qué pasa cuando termina este proyecto? ¿Hasta qué magnitud van a tener? Se dice que también explicaron en la reunión, yo pude estar en la reunión que hablaron de Artes para Todo en la Casa de la Cultura, y dijeron que sí se puede hacer la renovación, pero hasta qué punto el artista que esté en esto va a querer también, cuáles van a ser después los siguientes impedimentos, o cuáles van a ser los requisitos que les pidan, o tal vez el proyecto ya no les salga la siguiente vez, entonces el proyecto queda en stand-by. También otra de las cosas que vi es, en cuanto al valor para todo lo que piden, porque hay dos formas de hacer los proyectos de Artes para Todos. Hay una que es de eventos culturales, que tienes que hacer 2 eventos cada semana, sábado y domingo, que no necesariamente los tienes que hacer tú, sino que invitar gente, pero esa otra gente también tuvo que haber hecho un trabajo, el que va a ganar el dinero eres tú, no es el otro, entonces también está generando una especie de un poco de explotación, se puede decir, ¿no? También la otra forma es crear un proyecto de educación, pero ahí es mucho más todavía el trabajo, porque tengo entendido que es el programa de formación, aparte de las charlas y aparte del evento, y es por el mismo sueldo. Entonces son muchas más horas de trabajo por una situación
por un mismo valor. Sí, hay muchas cosas como que medias especiales del proyecto, pero tampoco puedo negar que es una especie de despertar. Tampoco no puedo decir, ay, es todo malo, porque el despertar también es bueno. Es decir, se está creando un proyecto que puede ser, a lo mejor en el trabajo de que año a año hasta el 2021 vaya mejorando. Pues tampoco le podemos dejar esa tela, esa duda, ¿no? Pero es lo que considero actualmente tiene falencias. Ajá. Yo considero de que Arte para Todos es el resultado y la respuesta de crear un paralelismo frente a la administración del anterior ministro. Es el resultado de los cuestionamientos políticos que se generaron en el entorno de quien anteriormente generaba la cartera de Estado del Ministerio de Cultura. Y frente a eso también una postura y muchas críticas que se venían generando de la inmovilidad. Entonces obviamente es una respuesta y un resultado político que se da. Si yo lo veo desde el punto de vista político, lo veo de que es una carta lanzada para tratar de sostener en este momento las inconformidades que existen en la población, que no solamente pasa a nivel de la economía, la salud, la educación, sino también en el entorno cultural. Es una forma como para permeabilizar en este momento, o más dicho, no tratar de abrir un nuevo frente de oposición a nivel de la población frente al gobierno actual. Pero a nivel de otro plano, si bien es cierto que se trata de generar una línea de fomento, creo que esa línea de fomento, por esa misma rapidez de tratar de mantener la balsa que no se hunda, no ha habido la suficiente planificación con todo el Sistema Nacional de Cultura. O sea, cuando a veces nos preguntamos por qué estamos tan descalibrados, la respuesta es la propia ley. O sea, no se cumple la ley. Nos plantean nuevos proyectos, pero ¿y qué pasa con la ley? Nos plantean, bueno, te doy esto, pero acá te estoy violentando determinados derechos o garantías culturales. Entonces, ese es un primer inconveniente. El segundo es que al promoverte esto, obviamente los resultados que a nivel cuantificables, que yo asumo que debe de tratar se plantea el proyecto, no están acordes a nivel de la fuerza de trabajo que tienen los artistas, de la capacidad de gestión que pueden realizar. Entonces eso también te genera como que muchas complicaciones de ver, de entender de que si realmente puede dar resultados. Y lo otro también que se puede analizar es el tema, y en eso coincido mucho con María Alejandra. Bueno, y posteriormente, ¿qué pasa? Termina el proyecto, claro, pero ¿y qué sucede? Y esa respuesta podría tener respuestas si es que realmente el proceso de Cultura para Todos hubiera estado articulado con quienes son parte del Sistema Nacional de Cultura. Por poner un ejemplo, si esto hubiera estado articulado, lo analizo y me invento a nivel de Guayas, de las 29 juntas parroquiales, que se hubieran seleccionado 5 juntas parroquiales para que trabajen con presentaciones de 4 o 5 elencos artísticos de artes escénicas, de arte contemporáneo, de artes plásticas o de música. Claro, tú ya tienes una planificación y un sector a donde vas a generar un proceso cultural. Ahí no habría ningún problema. Bueno, se vinculan los artistas, estos son los campos de acción. Pero a plantearte que tú mismo trates de generar, claro, a la final lo puedes hacer porque tú ya tienes un público, un entorno cultural al cual te desarrollas, pero frente a los resultados que te tratan de plantear, son un poco complejos porque principalmente no lo puedes trabajar colectivamente. Eres tú como artista que tienes que resolver temas de planificación, de comunicación, de estrategia cultural, de administración pública y de actividad cultural y de creación de públicos. O sea, tienes que tener un gran campo que para lo que tú vendrías a percibir económicamente no va acorde. Entonces como que eso sí genera muchas complicaciones. Yo creo que no ha habido, pero también creo que tal vez es una forma de experimentar. Es una forma de experimentar cómo es el entorno, pero yo me sigo basando mientras eso no esté ligado a las propias necesidades o el propio espacio que está abierto en el Sistema Nacional de Cultura. Es complicado. Un investigador se involucra para un tema
del fortalecimiento, la recuperación del patrimonio cultural inmaterial o material? ¿Cómo hace? Si no hay una línea de coordinación estratégica. Yo puedo vivir en Colimes y sé que están ahí estos retos arqueológicos, pero si no hay un estudio del INPC que esté ahí, el municipio, a pesar de que ya tiene las competencias patrimoniales, no está generando ningún proceso de investigación, no hay las posibilidades de crear un museo in situ, ¿cómo yo tratar de darle un valor patrimonial para recuperar esos vestigios arqueológicos? Me pregunto, o sea, si yo lo trato de apostar, tal vez no como músico, como pintor, como artista escénico, sino tal vez como investigador o como docente también que está vinculado. Bueno, vamos a revitalizar estos espacios. ¿Cómo lo hacemos? Ahí te das cuenta de que existe un vacío que es tremendo, que no lo contemplan dentro de la propuesta. Es una cosa extremadamente frágil porque tienes a gente que empíricamente produce, ¿no?, uno que otro texto, uno que otro estudio, pero al final tampoco llega a... Y tenemos un gran problema también que las universidades, centros de investigación de ciertas zonas, en Guayaquil lamentablemente el asunto es muy frágil, produce material, pero ese material nunca llega a... Yo hace mucho tiempo visité el INPC de Quito y le preguntaba a la gente de INPC qué hacen con todo este material que han producido y que se encuentra en la bodega. ¿A dónde va ese material? ¿No? Me decían, bueno, lo hemos depositado en un par de lugares, en Quito y en ciertas otras zonas del país, pero claro, ¿qué se hace con ese material? O sea, ¿quién recibe ese material? ¿Revisa ese material? ¿Qué se hace con ese material? ¿No? Entonces, hay un montón de cosas que al final en la línea de consumo no quedan dispersas. Entonces, eso valioso que se produjo al final queda en el limbo, no está ahí divagando y caemos muchas veces en decir que no hay nada, es que no hay referentes, es que no hay nada investigado. Hay cosas, lo que pasa es que el acceso a esas cosas están no sé dónde, la verdad, ¿no? Bien, para hacer el cierre de este espacio, ¿alguien quisiera decir algo más? Mariela, ¿querés compartirnos algo, no? Por favor. Buenas noches con todos. Bueno, yo sí quería mencionar algo, ¿no? Bueno, hemos hablado de las cosas malas, nos hemos olvidado de algo. Guayaquil ha cambiado en los últimos 10 años. Si nos vamos 10 años atrás, no hubiéramos podido tener una reunión como esta, ¿no? Hemos evolucionado. Tenemos muchas actividades, decía el compañero, Quito es la parte cultural. No es verdad, las cosas han cambiado. El mayor número de actividades culturales se dan en Guayaquil. Y si hablamos de museos, revisen estadísticas de los museos del Estado y van a ver que en los últimos años el mayor número de visitas que se tienen en los museos es, por ejemplo, en el Pumapungo, y después vienen los museos de Guayaquil y después viene Quito. O sea, las cosas han cambiado. Guayaquil está abriendo los ojos a la parte cultural, sobre todo el hecho de haber abierto la Universidad de las Artes. Eso es algo fantástico para nosotros los gestores culturales. Vamos a tener muchos artistas y la situación va a cambiar porque no vamos a crear artistas que iban de que te invitan a una comida para ir a cantar o para ir a pintar. Las cosas tienen que cambiar, por eso tenemos que educar al público. Este es el momento de los gestores culturales, de abrir los ojos y empezar a trabajar en forma organizada. Dijiste al principio, Jorge, bueno, ¿qué estamos haciendo para el Bicentenario? Ya es hora, hagamos un programa. Y bueno, era eso lo que quería acotar. Yo sí siento que Guayaquil tiene un cambio. Y bueno, no sé si soy soñadora, utópica, qué sé yo, pero me encanta la idea de pensar de que esto va a cambiar. Y necesitamos más gente apasionada
que le guste lo que hace. Y también es hora de cambiar a los dinosaurios que tenemos, porque también es verdad lo que decíamos hace un rato, aquí no hay departamentos de educación, pero no es porque no saben, ¿no? Es por sí saben que se necesita aquí el Departamento de Educación. Lo que pasa es que todavía tenemos a personas que llegan a esos cargos o por cuestiones políticas o por cuestiones de amistades, pero la cuestión es que no son personas que están sumergidas en la realidad del sector cultural. Y bueno, era lo que quería decir un poquito. Incluso pensar que se suele confundir muchas veces la gestión cultural con la educación, porque es otra cosa. Darle al no a las actividades. La mujer, el hombre pulpo tienen que ver cómo cubren un montón de cosas, y el aporte de la educación, pero se requiere de trabajo cooperativo, incluso con entes externos a esa institución que te puedan dar herramientas, ¿no? Para saber cómo frentear más adelante situaciones que vas a tener que llevarlo solo, porque todavía el asunto sigue ahí, o sea, esa visión aún no ha cambiado. Gracias, Mariela, por tu aporte. Hice unas reflexiones generales, igual vamos a irlas alimentando. Voy a hacer un pequeño texto, y como hemos venido un grupo de personas que ha participado un montón de este proceso, voy a compartirles para que ustedes también, si quieren sumar algo, es bienvenido. Me parece que un primer punto es revisar y repensar conceptos en torno a educación y cultura. En este momento en el mundo se está debatiendo un montón qué es la educación dentro de la cultura, ¿no? ¿Qué es mediación? ¿Qué es acción cultural? Etcétera. Analizar nuestro entorno para trabajar la investigación como una herramienta importantísima que se está haciendo hasta cierto punto, pero que requiere un mayor desarrollo. La educación y la cultura se categorizan, decía nuestro compañero Miguel, que ya se retiró del espacio, y cómo desde la educación nos categorizan, ¿no? Y empezamos a perder el interés por la creatividad, por ejemplo. Yo tengo estudiantes que en octavo vienen motivadísimos con hacer un montón de cosas y llegan al sexto curso sin ganas de hacer nada, porque el sistema los desmotiva. Y porque muchas veces en esas edades la gestión cultural no llega, ¿no? Y tienes un público gigante que puedes ir formando en distintos ámbitos, como ustedes lo hacen en sus contextos, ¿no? Porque más allá de la hora de clase, tienen este ánimo por ir a la escuela, a danzar, a aprender, a cooperar, y porque también tienen este espacio para poder escribir, mejorar el tema de la escritura, la redacción, la creatividad, el patrimonio, ¿no? Tienen estas herramientas ahí. Y también hay que pensar que la mediación cultural tiene que ver con esto, con la educación. La formación de públicos como un tema que se está trabajando en ciertos espacios y cuyas experiencias tienen que compartirse con otros espacios, ¿no? Y también tenemos en cuenta que no se valora el tiempo para trabajar un proyecto educativo y cultural. Se piensa que es una cosa de una semana y no se ve que es una cosa de tiempo, y que depende mucho de cómo el gestor, el artista va trabajando con ese grupo, plantearse una visión, ¿no? Hasta dónde se llega con. El trabajo en redes tiene que ser fortalecido, educadores y gestores tenemos que trabajar de la mano, o sea, es una salida que tenemos gigante, ¿no? Pero todavía sucede que el currículo escolar está demasiado estructurado e impide que ciertos procesos culturales estén sumergidos y repiensen el currículo. Y con todos estos elementos cierro este espacio de reflexiones generales en que la cultura es un eje y no un pilar, nos decía Miguel, ¿no? Qué importante fue esa frase de Miguel.